parte epidemiológico coronavirus. En el día de hoy se han registrado 12 nuevos casos sospechosos. En el día de hoy no se registraron casos confirmados de coronavirus. Se descartaron 5 muestras realizadas para coronavirus, una informada en el último reporte y 4 correspondientes al día de ayer. Atención, docentes, chicos, padres, vamos a hablar del inicio de clases presenciales. Empezamos a conversar. Fue una reunión muy interesante con el señor Ministro de Educación de la Nación. La Nación necesita, en este momento de tanta crisis epidemiológica y que estamos en el pico más elevado de contagios, necesita por otra parte mostrar al país que hay casi 2/3 del territorio argentino que tienen otro estatus epidemiológico y 1/3, por así decirlo, está en condiciones de empezar a hablar del tema clases presenciales. Nosotros le expresamos nuestra posición y que iba en torno a lo que el ministro hablaba, y en realidad es muy interesante lo que intentamos hacer si mantenemos el estatus epidemiológico. En primer lugar, las clases nosotros estamos en condiciones de empezar esta modalidad que voy a hablar a continuación a partir del 10 de agosto. En este momento todo el sistema educativo está de vacaciones invernales que duran todo el mes de julio. Esperaríamos el segundo lunes de agosto para poder empezar. Veamos la infraestructura. El ministro de San Luis, Andrés Dermechov, convocó a los directivos de las escuelas hace ya casi 2 meses, que han estado trabajando en lo que es el edificio escolar y las condiciones que está en la escuela. Prácticamente el 85%, si es que no el 90%, el 85% de las escuelas están en perfecta situación de comenzar ya. El otro 15%, que serían más o menos unas 40 escuelas aproximadamente, presentaron algún problema menor, por decirles la conexión con el gas, que ese era prácticamente el tema principal. El ministro con infraestructura y con el Estado provincial se preocuparon por ello y prácticamente en este momento más del 95% de las escuelas están en condiciones. Esto certificado por sus directivos, que han estado al frente del establecimiento contratando esta infraestructura. Así que nosotros estamos en condiciones el 10, porque la infraestructura escolar está en condiciones. ¿Qué modalidad le presentamos al ministro de Educación? Primero, que vayan los chicos, la primera etapa sería los chicos de primer grado, los que se inician el curso inicial, y los del último año de la secundaria. Podemos o no agregar el último año de la primaria también, pero en principio va a ser el primer grado y el último año de la secundaria. ¿Por qué el primer grado? Porque el primer grado de la escuela primaria necesita el contacto con la escuela, la clase presencial con la docente o el docente, la sociabilización que produce la escuela y la alegría que significa para el chico conocer, estar en la escuela. ¿Por qué el quinto año? Bueno, porque es una edad especial. Durante toda la secundaria uno está soñando con llegar al último año y de alguna manera vivir en plenitud todas las experiencias de la secundaria y soñar con el viaje tal vez o con lo que son las promociones, las actividades que desarrollan.
Entonces es una hermosa oportunidad para intentar con los quinto años que hagan esta actividad. ¿Cómo haríamos en épocas de pandemia y para ser responsables y para hablar con el sistema educativo y con los padres, todos juntos, y los alumnos? En primer lugar, estas clases presenciales que se iniciarían de esta manera, siempre que el estatus epidemiológico lo mantengamos, serían con los alumnos que quieran asistir. Serían voluntarios. El que quiera asistir, asiste. El que no quiere porque tiene miedo a la pandemia, porque no necesita ni siquiera justificar la inasistencia. Ni siquiera justificar la inasistencia. Se va a realizar con los chiquitas que quieran ir a clase. Igual en la modalidad el último año de la secundaria. Entonces, primera cuestión, es voluntario. El papá, la mamá, nos dirá. Y el decirlo es simplemente que el chico concurra a la escuela. La segunda cuestión con respecto a los alumnos es que no utilicen el transporte interurbano o el transporte público de pasajeros. O sea que estamos hablando para los alumnos que no necesiten el transporte público de pasajeros, sea porque van solos en bicicleta o la escuela queda al frente de su casa, en el mismo barrio, tienen que caminar pocas cuadras, lo puede acompañar el papá o la mamá caminando o una persona mayor, lo que fuere, sin utilizar el transporte público. Sin utilizar el transporte público. Bien. Lo mismo a los alumnos de la secundaria. ¿Cómo haríamos con los docentes? Haríamos exactamente igual. Es voluntario. Voluntario. El docente que tenga miedo a la pandemia, que esté en situación de riesgo por enfermedades de base o por edad o por cualquier circunstancia y no tiene obligación de dar clase. Los directivos y docentes y directivos que en esta situación, los directivos sí tienen obligación. ¿Quiénes están directivos que no estarían exceptuados? Aquellas mujeres embarazadas o que tengan enfermedades de base o por la edad que se estén en una situación de riesgo. No, simplemente hay que manifestarlo y así se hará. Nosotros estamos seguros que la vocación del docente y la prudencia de los padres indicará, y el espíritu que tengan por este tema de las clases, indicará quiénes irán y quiénes no irán. Es absolutamente voluntario y así comenzaremos. ¿Cómo vamos a hacer los contenidos educativos que vamos a trabajar? Bueno, lo vamos a tratar de trabajar con, supongamos, ciencias blandas, ciencias duras, lenguas, matemáticas y ciencias duras, lenguas. Vamos a tratar, en el caso de la secundaria, de que los docentes que vayan trabajen sobre estos contenidos, el que los conozca, sepa, estén involucrados en alguno de ellos. ¿Cómo haríamos para poder estar en el aula y que no sean tantos los chicos? Y bueno, en un aula de 30 alumnos, supongamos, vamos a decir, lunes, miércoles y viernes asisten la mitad. Martes, jueves y sábado, la otra mitad. La otra mitad. De esta manera, nunca en el aula tendríamos la presencia del 100% de los chicos, mantendríamos el distanciamiento social. Y con esto podemos iniciar. Esto es lo que estamos presentando, es lo que seguramente van a aprobar las autoridades nacionales, es lo que San Luis ha expresado
que estamos en condiciones, que tenemos en condiciones nuestras escuelas, que es voluntario para los chicos, es voluntario para los docentes. Una vez que empecemos, vamos a ver si vamos bien y con el estatus epidemiológico vamos a ir agregando o mejorando esta iniciación. Lo vamos a hacer como una experiencia piloto con mucho trabajo, vocación y solidaridad. Hola, buenas noches. Se habilitan, a partir de mañana va a estar el protocolo a disposición en la página de gobierno. Todos los que son los institutos no formales, por ejemplo, gastronómicos, de idiomas, de danzas, en donde la asistencia va a estar dirigida a jóvenes y adultos, cumpliendo con el protocolo específicamente para el distanciamiento social, la limpieza y la higiene de los espacios, de los lugares, protocolo de trazabilidad, como protocolos primarios, y a partir de mañana va a estar a disposición el protocolo y la habilitación de todos los institutos que se van a inscribir a través también de la página como aprobación de empresas. Buenas noches. El Comité de Crisis trabajó en la evaluación de diferentes protocolos para la apertura de las actividades deportivas. Si bien ya se han desarrollado varias fases, hemos llegado hasta la fase 3, donde pueden hacer la práctica en las instituciones deportivas. Hoy se avanzó con la última fase y esa fase se divide en dos partes. Una primera parte, que será una evaluación que haremos ahora, una prueba piloto, con las actividades deportivas grupales en espacios cerrados o abiertos con el uso de elementos en común. En este caso, incluye el fútbol, futsal, vóley, handball, básquet, hockey, cestobol, béisbol, el rugby, pero el rugby con una modalidad que se llama tocata, que es una movilidad donde no hay tackles, donde no hay line, donde no hay scrum. Y el deporte adaptado también puede hacer la actividad. Es decir, que ahora se puede jugar partidos de básquet, de fútbol, de vóley, de todos los deportes grupales. Para esta etapa se debe presentar, como siempre, previamente el protocolo. Cada institución o cada actividad deportiva debe presentar su protocolo, el cual es evaluado por el programa Deportes, se presenta ante el comité y el comité lo puede ratificar o rectificar y lo puede aprobar o no, dependiendo si cumple con las normativas del protocolo, que lo que más exige es la trazabilidad, que se debe cumplir y se debe presentar en el protocolo previamente y después se exige ante las instituciones. Por ese motivo nosotros no avalamos, el Comité de Crisis no avala las actividades en la vía pública, en las plazas, porque no hay alguien que pueda hacer la trazabilidad, que es un punto muy importante a la hora de cumplir los protocolos. Con esta apertura deportiva comienza esta primera parte de esta última fase, para después pasar a la segunda parte, que incluye los deportes de combate, como las artes marciales, el taekwondo, el judo, la lucha, karate, boxeo, entre otros deportes. Bueno, o sea que en instituciones deportivas, con el control y los protocolos firmados y con responsables, queda habilitado los siguientes deportes grupales. ¿Está bien así, Cintia? Sí. Fútbol, futsal, vóley, handball, básquet, hockey, cestobol, béisbol, rugby, solo modalidad tocata y deporte adaptado. Los potreros, plazas no están habilitados todavía. Si alguien quiere hacer ese deporte, tiene que haber una persona responsable que firme el protocolo y se haga responsable de esta actividad personalmente. Pero eso tienen que presentarlo. Estos deportes en instituciones deportivas responsables.